hermanos y hermanas, nuestro deseo es que puedan recibir un mayor conocimiento de Cristo y de esa manera lograr una vida de victoria en Él. Esto, por supuesto, ese deseo se hace mucho más evidente cuando atravesamos por momentos complicados y difíciles. En ese sentido, queremos invitarlos a que tengan a la mano, cada uno en su casa, su cuaderno de notas, su bolígrafo, su resaltador y, por supuesto, la Biblia. Estos son recursos indispensables para un mayor aprendizaje. Asimismo, estaremos abordando una de las oraciones de Pablo, consideradas por muchos como sublime y majestuosa. Esta es una oración pastoral en la que Pablo intercede por su amada iglesia. Las preguntas que nos podemos estar haciendo ahora es: ¿dónde se encuentra esta oración sublime y majestuosa? ¿En cuál de las cartas paulinas podemos encontrar esta oración? Y la respuesta está en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Así que lo invitamos a poner un separador del libro para fijar nuestro pasaje bíblico. Y para encontrar el mensaje que quiso decir el autor, vamos a decir que esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión. Asimismo, que el destino de esta carta era la iglesia ubicada en Éfeso. Y Éfeso era la capital romana de Asia. Así, con esto, por supuesto, confirma el ministerio de Pablo a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos como nosotros. Además, Pablo nos detalla en esta carta cómo hemos sido escogidos por Dios a fin de ser salvos por gracia. Asimismo, en esta carta se escribe sobre el señorío de nuestro Señor Jesús. Este asunto debemos tenerlo presente, ya que lo vamos a revisar más adelante, así que por favor tome nota. Dicho esto, he titulado este mensaje como la oración sublime y majestuosa de Pablo. Para todos esos estudiosos de la palabra que toman nota, la oración sublime y majestuosa de Pablo. Hemos dicho que tomaremos el pasaje ubicado en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Los invito a leer junto conmigo este tramo de la Biblia. Quien les habla estará leyendo la versión Reina Valera de 1960, pero si usted, la versión Reina Valera del 60, pero si usted tiene otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Quiero invitarlo a que nos acompañe con la lectura. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21, Reina Valera del 60. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, este pasaje bíblico que acabamos de leer tiene 4 partes y los invito a tomar nota. La primera parte es pedido de la fortaleza espiritual, que incluye los versículos del 14 al 16. El segundo pedido de Pablo es presencia amorosa de Dios, que va del versículo 17
al versículo 19, pero únicamente la parte A, la primera parte. El tercer pedido de Pablo es llenura de la plenitud de Dios, que es el versículo 19, pero únicamente la parte B. Y finalmente el cuarto punto, que es la alabanza a Dios, versículos 20 al 21. Dicho esto, entonces, mis queridos hermanos, vayamos entonces directo al primer punto del mensaje. Pedido de alabanza, pedido de fortaleza espiritual. Pedido de fortaleza espiritual. Entonces, los invito a que nuevamente volvamos a leer el versículo 14 al 16 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16, versión Reina Valera del 60. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hemos visto que el ministerio de Pablo es llevar el evangelio a los gentiles y comunicar la salvación por gracia. En ese sentido, el pasaje bíblico se inicia señalando por esta causa, dando a entender la misión que tenía Pablo. Y esa misión lo llevaba a elevar una oración, pero la actitud de doblar rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo en oración es una muestra palpable, es una muestra objetiva de su humildad. Es una muestra genuina de la humildad del apóstol Pablo. Recuerde lo que dijimos al principio. Pablo está privado de su libertad. Pablo está en la cárcel. Y en medio de la soledad de su celda, Pablo se arrodilla ante el Padre para interceder por los hermanos de Éfeso y por la iglesia. ¿Puede imaginarse esa situación? Pablo de rodillas clamando ante el Padre en medio de la soledad de su celda. ¡Qué hombre tan increíble!, ¿verdad? Que en medio de sus circunstancias él oraba por su amada iglesia. Él se interesaba más por su amada iglesia que por sí mismo, aun cuando él estaba privado de su libertad. Además, Pablo se dirige al Padre, quien es presentado como el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. En ese sentido, Dios es Padre no solo de judíos, sino también de gentiles, sino también de los gentiles. Es decir, de todos los que creen en Él, podemos invocarlo. Todos los que creemos en Dios, podemos invocarlo. Por lo tanto, hay una unidad dentro de la iglesia de Cristo, siendo una gran familia. Asimismo, los invito a leer junto conmigo lo que dejó registrado el salmista en Salmo 115, versículo 18, donde el salmista señala que Dios está cercano a todos los que le invocan. Salmo 145, versículo 18, Reina Valera del 60. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Clarísimo, ¿verdad? Ahora vayamos al primer pedido de Pablo, y para comprender el pedido de fortaleza espiritual para la iglesia, voy a darme la licencia de leer el versículo 16, capítulo 3, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, para entenderlo de manera mucho más rápida. Efesios capítulo 3, versículo 16, versión NTV. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Mis queridos amigos,
En el mundo vamos a encontrar muchísimos mensajes y seguro bastantes de ellos por las redes sociales señalando que debemos poner nuestra total y absoluta confianza en nosotros mismos. Y es que no está mal reconocer los talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero, mis queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo, el hombre se equivoca. Piensa disfuncionalmente, tiene debilidades, peca, etc. Entonces, ¿cómo puedo confiar en mí mismo por encima de Dios? Esto es un error. Yo necesito poner mi confianza en alguien que no falla. Necesito poner mi confianza en alguien que no se equivoca, en alguien que tiene pensamientos de bien para mí y que sabe qué es lo mejor, qué es lo que yo necesito. Y puedo recurrir a él, recurrir a su poder para seguir avanzando. En ese sentido, Pablo apela en su oración a esos recursos gloriosos, a esos recursos que son inagotables, a esos recursos que nunca se acaban, que nunca se terminan, a esos recursos inmensurables de Dios, a fin de que esos recursos fortalezcan con poder a los hermanos en su interior a través del Espíritu de Cristo que está en la vida de cada creyente. Este es un pensamiento profundo, porque Pablo, mis queridos amigos, no pide migajas de los recursos de Dios, sino por el contrario, pide en oración esos recursos poderosos e inagotables de Dios, a fin de que generen fortaleza en la vida de cada creyente. Pablo conocía de esos recursos y el efecto que podían tener, el impacto que podían tener en la iglesia. Es por eso que él dobla rodillas de manera solemne y suplica al Padre por el fortalecimiento de la iglesia. Durante todo este mensaje, ojo, no se olvide desde dónde escribía este hombre. No lo hacía desde un cómodo escritorio de estudio o en la tranquilidad de una casa, sino en medio de la privación de su libertad. Saber esto le da una connotación diferente, importante al mensaje. Por eso es importante, por eso es necesario conocer el contexto bíblico. Entonces, nos vamos dando cuenta a estas alturas del mensaje que la oración de Pablo era majestuosa y potente. Y será esta oración un ejemplo para cada uno de nosotros al momento de tener nuestros tiempos devocionales y de intimidad con el Señor a través de la oración. Antes de pasar a revisar el segundo punto, debemos señalar que Pablo se dirige directamente al Padre, sin intermediarios, ya que los hijos de Dios tienen acceso al Padre gracias a ¿quién? Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos ser contundentes en lo siguiente. No existe otro medio para llegar al Padre, sino a través de la obra de nuestro Señor Jesús. En ese sentido, Cristo dejó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, lo siguiente. Y creo que lo hemos leído ya anteriormente, pero vale la pena reiterarlo. Él dice lo siguiente: yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo reitero nuevamente, nadie viene al Padre sino por mí. El único mediador entre el hombre y el Padre es Cristo. Gloria a Dios por eso. Dicho entonces esto, vamos al segundo pedido de la oración de Pablo, que es pedido de la presencia amorosa de Cristo. Y para eso quiero invitarlos a que juntos leamos
Nuevamente el versículo 17 al 19, parte A. Dice así Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que excede todo conocimiento. La primera parte del segundo pedido de oración de Pablo se refiere a que Cristo habite de manera permanente en los corazones de cada creyente. Es decir, que Cristo haga su morada estable en los corazones de aquellos que tienen fe en Él. Y no es que los hijos de Dios no tengamos a Jesús, porque lo tenemos, sino que lo que está diciendo Pablo es que Cristo se entronice en la vida de cada creyente. En otras palabras, que reflejemos a Cristo en la casa, que reflejemos a Cristo en el trabajo, que reflejemos a Cristo en los negocios, que reflejemos a Cristo en nuestra vida matrimonial, que reflejemos a Cristo en nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestra economía, etc. En resumen, Pablo quería que en cada área de nuestra vida reflejemos el carácter de Cristo. Además, Pablo, como todo hombre docto, instruido, utiliza dos metáforas para enseñarnos cómo debe estar puesto el amor en nuestras vidas. Primeramente, él utiliza la palabra arraigar, una palabra utilizada en la agricultura que significa echar raíces. La otra palabra utilizada es cimentar, que se refiere a la construcción de los cimientos de un edificio. En ese sentido, tanto las raíces como los cimientos son la base del crecimiento. Asimismo, el amor es la base y el elemento esencial para la estabilidad de los hijos de Dios. Ese amor de Dios nos ha sido entregado a través de Cristo y su obra cumbre de amor de la cruz del Calvario. Su muerte por cada uno de nosotros es una muestra inigualable de amor. Solo cuando el amor de Cristo es plantado y cimentado en nuestros corazones, entonces podemos entender, solo así podremos entender las dimensiones del amor de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Caso contrario, si no tenemos el amor de Cristo, no podremos entender su amor. Por eso, el mismo Pablo señala que el mensaje de la cruz, que es amor, es locura para los que no lo han recibido. No lo entienden, no lo comprenden. Y entonces, ¿qué quiere comunicar Pablo con la frase de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento? Mis queridos hermanos y hermanas, el amor de Cristo es pero tan grande que nos resulta imposible de poder comprenderlo. Porque nuestra mentalidad es finita y además estamos siendo nosotros restaurados, estamos en ese proceso de santificación. En ese sentido, el amor de Cristo por nosotros es inigualable. Nadie sobre la faz de la tierra o en los cielos nos podrá amar tanto como Cristo nos amó y nos ama. Nadie. Así es, Jesús te ama más que tus padres. Jesús te ama más que tu esposo sea el caso. Jesús te ama más que un amigo. Jesús te ama más que tus hijos. Jesús te ama más que nadie. Él te ama con amor eterno.
Y para contextualizarlo mejor, entenderlo a una mayor profundidad, quiero invitarlo a que juntos leamos lo que dejó registrado el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, donde Dios muestra su amor sobre su pueblo Israel, a pesar de que su pueblo Israel había sido infiel, había sido idólatra, le había dado la espalda. Jeremías capítulo 31, versículo 3, y voy a estar leyendo en esta oportunidad la versión Nueva Traducción Viviente, que en este caso es mucho más sencilla de comprender. Dice el Señor a Israel, su pueblo: yo te he amado, pueblo mío, con amor, con un amor eterno. Fíjense con qué ternura le habla Dios a su pueblo. Con amor inagotable te acerqué a mí. Y es que, mis queridos hermanos, sabemos muy bien que nosotros nunca tomamos la iniciativa, sino que fue Cristo en búsqueda de nosotros y nos trajo con lazos de amor. A pesar de nuestros delitos, nuestras rebeliones, Dios nos ama. Y si estás escuchando por primera vez esta transmisión en vivo o en diferido y te has dicho: no creo que Jesús me ame a mí, no, es imposible, no creo. La verdad que he hecho cosas terribles en mi vida, no creo. Pues déjame darte una buena noticia. Jesús te ama. Jesús te ama. A tal punto Él te ama que Él murió por ti. Él quiere restaurarte y limpiarte. Solo debes aceptar por fe la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él quiere entrar en tu vida para restaurarla, tal como lo ha hecho con cada uno de nosotros que hemos venido a su iglesia con el corazón herido. Y Jesús, Él mismo se encargó de limpiarnos, de cuidarnos y restaurarnos. Gloria a Dios por eso. Así que el Señor está con los brazos abiertos para ti. Dicho esto, vayamos al tercer punto del pedido de Pablo en su oración. Pedido de la llenura de la plenitud de Dios. Pedido de la llenura de la plenitud para todos esos estudiosos y estudiosas de la Biblia. Vayamos entonces a Efesios capítulo 3, versículo 19 y vamos a leer únicamente la parte B. Dice así: para que seáis llenos de toda la plenitud. Y lo invito a subrayar: la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Tal como hemos dicho, hemos llegado a este tercer punto, que es realmente este pasaje bíblico. Es corto, pero ojo, contiene una profunda enseñanza espiritual que, adelanto, no es sencilla de comprender. Así que lo invito a poner sus 5 sentidos sobre el mensaje, sobre todo lo que voy a indicar en adelante, y voy a tratar de explicarlo. Para comenzar, recuerde siempre que Pablo está ¿dónde? ¿Desde dónde está escribiendo, mi querido hermano? Efectivamente, desde la cárcel. Entonces Pablo está rogando desde su celda a Dios para que cada creyente esté lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es entonces la plenitud de Dios? Para poder saber que Él está pidiendo, ¿no? Él está rogando por que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué es la plenitud de Dios? Para entenderlo, quiero invitarlo a que utilice toda su imaginación ahora. Toda su imaginación. Y por un instante, usted pueda imaginar todo el poder de Dios.
quiero invitarlo a que usted imagine toda la majestuosidad de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el amor de Dios, toda su misericordia, que usted imagine toda la paciencia, toda la bondad y todos los demás atributos y características de Dios. ¿Se dan cuenta? Que ni siquiera ninguno de nosotros podemos imaginarnos todo eso. Es un imposible. Creo que no hay imaginación humana posible que pueda simplificar todo esto, porque nuestra mente es finita. Pues Pablo intercede ante el Padre para que cada creyente esté lleno de esa plenitud que acabamos de detallar. Pablo desde su celda conoce de esta plenitud y sabe lo importante que puede ser para cada creyente vivir, no conocer, sino vivir en esa plenitud. Y sabiendo y conociendo el impacto que puede traer sobre la vida del creyente, él pide a Dios que seamos llenos de esa plenitud, totalmente. Es decir, que seamos llenos a toda nuestra capacidad. ¿Se puede imaginar eso? Pablo es un hombre entendido en la palabra y él conocía de esos recursos espirituales y él quería que nosotros, su iglesia, sea llenos de esa plenitud. Por lo tanto, cuando Pablo pide en su oración que seamos llenos de toda esa plenitud, él está señalando que debemos estar sometidos totalmente a la voluntad de Dios, sin que haya alguna cosa reservada del viejo hombre. En otras palabras, que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, domine. Sí, Señor, sí, mi querido hermano, efectivamente, que el Señor domine todo nuestro ser. Tal vez es probable que a usted le suene la palabra domine, le genere un poco de ruido. ¿Cómo es esto de domine? Pues, para aclarar esas dudas, quiero invitarlo a que junto conmigo leamos lo que exactamente dejó registrado el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el mismo apóstol: con Cristo, ¿cómo está él? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no señala que su viejo hombre había sido, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no era él, sino que Pablo reflejaba en toda su extensión a Cristo en todo su ser. Que Cristo se había entronizado y en cada paso de su vida él reflejaba a Cristo. Ya no era el Pablo de antes, era un Pablo que reflejaba la gloria del Señor. Es por eso que él, al escribir la carta a los romanos, dice lo siguiente, según la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Yo, Pablo, ¿qué dice? ¿Cuál es el título que él se pone? Esclavo de Cristo Jesús. Es decir, reitero, ya no vivía más para él, sino que todo lo que hacía era por y para Cristo, que era su Señor. Tal igual como debe pasar en nuestras vidas. Mi querido hermano y hermana, al estudiar este tercer pedido de Pablo por los creyentes, podemos ver cuál es el deseo de nuestro Dios.
Y su deseo es que Cristo se refleje en toda su plenitud en nuestras vidas. En ese sentido, Dios completará la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué les parece si antes de pasar al último punto del mensaje, revisemos rápidamente los 3 pedidos de Pablo en su oración? El primer pedido es fortaleza espiritual. Aquí Pablo apela a los recursos gloriosos e inagotables de Dios a fin de que sean suministrados al creyente por medio de ¿quién? Efectivamente, del Espíritu Santo. 2. Pedido de la presencia amorosa de Cristo. Pablo ora para que el amor de Cristo sea cimentado y arraigado en nuestros corazones a fin de ¿qué cosa? Reflejemos a Cristo. Gloria a Dios. 3. Pedido de la llenura de la plenitud de Dios. Pablo pide que seamos llenos de todos los atributos, de todas esas características poderosas de Dios, a fin de que seamos dominados por Él. Dicho esto, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo o en diferido, vayamos al 4.º punto del mensaje: alabanza a Dios. Pero quiero hacer una pequeña salvedad. En nuestras Biblias vamos a encontrar seguro en nuestro estudio que hacemos la palabra doxología. Doxología, así es, doxología. Y la doxología es una alabanza a Dios. Y normalmente las doxologías se ubican al final de un texto bíblico, sea un poema, sea una carta o sea una oración, como en este caso. Y seguro que al final de las cartas paulinas, por ejemplo, usted ha encontrado el título doxología, que por supuesto, dicha palabra no fue escrita por el autor, sino que los que tradujeron la Biblia al castellano la registraron para un mejor estudio de nosotros. Entonces, en la oración que acabamos de estudiar, la de Pablo, la doxología, es decir, la alabanza a Dios, la encontramos al final de su oración, es decir, en los versículos 20 al 21. Los invito a leer juntos conmigo entonces Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente recordemos que Pablo está orando por los efesios y por extensión por la iglesia, por su amada iglesia. Y lo que él está pidiendo no son migajas a Dios, sino que todo lo contrario. Él está intercediendo por los creyentes, pidiendo que toda la plenitud de Dios llene las vidas de sus hijos espirituales. Asimismo, él señala, Pablo, que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Es decir, él es consciente que Dios tiene el poder para responder nuestras oraciones mucho más allá de lo que pedimos o incluso imaginamos. ¿No le parece eso algo hermoso? Qué hermoso saber que Dios puede responder nuestras oraciones más allá de lo que pedimos o entendemos. Entonces, si usted quiere sabiduría, entonces
quiere sabiduría para entender la palabra, entonces pídala a Dios. Si usted necesita perdonar a alguien y le parece eso imposible, entonces pida la ayuda de Dios. Si usted desea, anhela servirlo, pero no tiene a su juicio mucho tiempo, pida a Dios que le ayude a organizar su tiempo. Si usted quiere ser generoso y perder el miedo a dar, pídalo a Dios. Si usted desea ser un buen esposo o esposa, padre, madre, si usted anhela eso, pida la ayuda de Dios. Y si tú quieres ser un buen hijo, una buena hija, anhelas ser eso, anhelas, deseas eso, entonces puedes recurrir a los recursos poderosos, valga la redundancia, del cielo, de nuestro Dios. Si has recibido al Señor, tienes acceso al Padre y por lo tanto puedes acercarte confiadamente para pedirle. Recuerda que primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces Pablo no duda de la voluntad de Dios, ni de su capacidad de llenar a su iglesia con toda bendición espiritual. De eso debemos recordarlo, nunca olvidarlo, y estar completamente seguros que Dios desea llenar nuestras vidas de Él. Él desea, Él anhela que nosotros estemos llenos totalmente de Él. Y la capacidad y el poder de Dios, como sabemos, no tiene límites. Lo único que lo condiciona, según lo que acabamos de leer, es el poder que actúa en nosotros. Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese poder? El poder proviene del Espíritu Santo, quien actúa en nosotros y se activa por fe, por la fe puesta en ¿quién? En Cristo. Entonces, debemos dejar atrás el viejo hombre. Debemos dejar atrás la vieja mujer y permitirle al Espíritu Santo que siga creciendo en nosotros, haciendo la voluntad del Padre. Debemos dejar de una vez y tener la decisión y la convicción de dejar al viejo hombre y permitirle al Santo Espíritu de Dios que siga creciendo, obrando, trabajando, sanando, restaurando nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser llenos de Él y hacer la voluntad del Padre. Pablo termina esta oración dándole la gloria al Padre. Pablo termina, como hemos leído, dándole toda la gloria al Padre en Cristo Jesús. La doxología, ¿se acuerdan? Exacto. Termina dándole la gloria al Padre por siempre y para siempre. Amén. Mis queridos hermanos y amigos que nos están visitando, como hemos visto, Dios anhela, desea profundamente que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Y para eso nosotros podemos recurrir a su poder, a fin de que nos ayude a ese propósito. Él nos ama y desea llenarnos completamente de su amor para ser sanados y restaurados. Por eso nuestra oración diaria debe apuntar a dejar nuestra vieja naturaleza, que ese viejo hombre quede atrás. ¿Para qué? Para permitirle al Espíritu Santo obre con poder y permitirle al Espíritu Santo que obre dentro de nosotros con ese poder sobrenatural, y de esa manera nosotros poder llevar la gloria y la majestad de Cristo en donde quiera que estemos. Y si su deseo, mi querido hermano, amigo que nos está visitando, es reflejar a Cristo en su vida y que la misma sea testimonio vivo de Jesús, entonces quiero invitarlo a que juntos oremos a pesar de las distancias. Podemos orar en un mismo espíritu para que sea el amor de Dios
que excede todo conocimiento humano pueda llenarnos completamente. Si su deseo es ser transformado por Dios para que usted pueda llevar la gloria, quiero invitarlo a que juntos clamemos a Dios para pedir ese poder que obra a través de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero rogarte que puedas tocar a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos está viendo por esta transmisión en vivo, y que sea tu Santo Espíritu sanando, restaurando, renovando y saturándolos de tu presencia, a fin de que cada uno de ellos pueda llevar tu gloria donde quiera que esté. Padre, revélate a ellos y que esta palabra pueda calar en los corazones de cada uno de ellos. Que tu palabra pueda recorrer todo nuestro país y todo el mundo hispanohablante. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y toda la iglesia en su conjunto dice un fuerte amén. Gloria a Dios.